Ya llevamos más de un mes utilizando iOS 26 y en este video te quiero contar sobre algunas funciones secretas o no tan conocidas de esta actualización. Así que comencemos. Comencemos hablando de una función que lleva ya un tiempo en WhatsApp, pero ahora finalmente he llegado a la aplicación de mensajes de Apple, y es que digamos que por ejemplo quieres seleccionar un texto de ese mensaje que enviaste o que te enviaron a ti, pues ahora puedes dejar el dedo apretado y ahora tenemos esta opción de seleccionar texto y ahora sí podemos seleccionar ese número, digamos por ejemplo, para poder entonces copiarlo o llevarlo a cualquier otro lugar que tú quieras, para que el proceso de copiar un texto específicamente de ese mensaje sea mucho más fácil. Otra función un poco escondida que estará facilitando la vida de muchas personas es que ahora vas a poder crear un tono de llamada sumamente fácil directamente desde la aplicación de archivos. Lo importante es que el audio que voy a seleccionar sea de solamente menos de 30 segundos o 30 segundos. Digamos que ya tienes ese archivo o esa canción ya directamente en tu aplicación de archivos. Simplemente dejas el botón apretado o el icono apretado, apretamos aquí el botón de compartir y ahora tenemos esta opción de usar como tono de llamada y simplemente seleccionamos esta alternativa y como puedes ver ya se ha añadido como un tono de llamada. Aquí puedes ver algunos que ya he probado directamente en mi teléfono para que podamos tener un tono de llamada sumamente fácil y sencillo. Para aquellas personas que utilizan Safari hay un truco que quizás no sabías y es para poder ver todas las pestañas que tengas abiertas en esta aplicación y obviamente puedes tocar aquí el botón de menú y apretar el botón de todas las pestañas, pero eso toma mucho tiempo. Sin embargo, si aprietas dos veces rápidamente ese botón de menú, vas a poder ir rápidamente a la interfaz donde tienes acceso a todas tus pestañas, así que ese truco será bastante útil para que puedas cambiar entre lo que estás haciendo en esta aplicación. En la pantalla de bloqueo seguramente ya sabes que puedes colocar el reloj un poquito más grande, pero sabías que puedes entonces colocar estos widgets también en la parte inferior de la pantalla. Simplemente dejas el dedo apretado, le das aquí a personalizar y aunque tengas la hora aquí pequeña, no como el modo grande que obviamente pues empuja esos widgets a la pantalla, a la parte inferior de la pantalla, lo importante es que aunque tengas la hora aquí pequeña vas a poder colocar los widgets en la parte inferior, así que no es algo exclusivo de cuando extiendes el reloj. Si eres de las personas que prefiere el reloj un poquito más pequeño, como quiera tienes acceso de poder colocar los widgets de la pantalla de bloqueo acá en la parte inferior. iOS 26 trae una nueva interfaz de cómo se ve la aplicación de teléfono que unifica tanto el buzón de llamada como las llamadas perdidas y los contactos favoritos acá en la parte inferior, pero si eres del grupo que no quiere tener este nuevo diseño, prefieres el anterior, no te preocupes. Si aprietas el botoncito aquí del menú en la parte superior de la pantalla, vas a poder regresar al modo clásico donde vas a poder tener las pestañas de recientes, favoritos, contactos, teclado y buzón de voz a la extrema derecha. Yo obviamente prefiero el nuevo diseño, pero si prefieres el anterior, puedes regresar. La otra función un poco escondida que tienes que activar si eres como yo es que si utilizas AirPods y cada vez que conectas tu teléfono directamente a tu carro para el sistema de CarPlay, no quieres que el audio se reproduzca a través de las bocinas de tu carro, o en efecto quieres que eso suceda, que no se mantenga en tus AirPods, pues para eso ahora tenemos una nueva alternativa yendo directamente a la aplicación de configuración. Vamos a la sección de general y ahora vamos a la parte de CarPlay, vamos a la parte de continuidad y AirPlay y ahora tenemos esta alternativa de mantener el audio en los audífonos. Si activas esta función, pues obviamente se estará manteniendo lo que estés escuchando, ya sea un podcast o la música directamente en tus AirPods, o si apagas esa función, pues automáticamente lo que estabas escuchando en tus audífonos se estará pasando a las bocinas de tu carro, así que ten eso en consideración de esta nueva función porque sin duda alguna es bien importante. Aunque Apple ha hecho varios cambios para mejorar el diseño de cristal líquido, como quiere hay algunas áreas donde quizás sea un poco difícil poder ver lo que está en la pantalla, y aquí te voy a enseñar un truco de cómo puedes minimizar el diseño de cristal líquido para que puedas ver mucho mejor lo que está pasando en tu pantalla. Y para eso vamos a la aplicación de configuración, vamos a la sección de accesibilidad y vamos a la sección de pantalla y tamaño de texto, y aquí tenemos la alternativa de reducir transparencia y como puedes ver vamos ahora directamente a la aplicación de música y en la parte inferior prácticamente ya se perdió completamente el diseño de cristal líquido. Tenemos como un diseño más como si fuese frosted, como que atrás hay como algo que separa lo que estamos viendo en la parte inferior de lo que estamos viendo en esta parte del menú en la parte inferior de la pantalla, así que sin duda alguna puedes limitar un poco más cómo se ve el diseño de cristal líquido si estás teniendo problemas viendo lo que está en la pantalla. Para aquellas personas que tengan dos tarjetas SIM en un iPhone, ya sea porque tienen un número de trabajo y un número personal, pues ahora Apple ha añadido un nuevo filtro en la sección de enfoques para que puedas limitar las llamadas que recibas de trabajo solamente cuando tengas
tengas el modo de enfoque de trabajo. Y para poder hacer eso vamos a la parte de configuración, vamos a la sección de enfoque y obviamente pues aquí puedes activarlo en cualquier enfoque que tú quieras, pero vamos a limitarnos aquí en la parte de trabajo y en la parte inferior prácticamente a la parte de final. Vamos aquí a agregar un filtro y tenemos aquí la sección de teléfono. Obviamente yo no tengo dos tarjetas SIM card en mi dispositivo, pero si en efecto tienes dos tarjetas SIM, vas a poder aquí apagar o encender cuál tarjeta está asociada a un enfoque para que de esa manera tan pronto apagues el modo de trabajo, pues ya no recibirás más llamadas del trabajo. Oye, si llegaste a esta parte del video seguramente te está gustando, así que considera suscribirte a este canal. La gran mayoría de las personas ven este tipo de videos y no se suscriben, así que aprieta el botoncito acá abajo para que no te pierdas mis próximos videos. Siguiendo hablando del teléfono, otra función que tienes que asegurarte de encender y que puede ser un poco escondida en iOS 26 es la función de que Siri o el sistema operativo de tu dispositivo pueda filtrar las llamadas que está recibiendo de números desconocidos. Así que si recibes una llamada a un número desconocido, el teléfono va a poder contestarla y preguntarle a esa persona qué está haciendo y por qué te está llamando. Y para poder activar eso, si no lo activaste, vamos a la sección de configuración, vamos a la sección de aplicaciones y vamos a obviamente ahora a la aplicación de teléfono para poder activar esa función. Vamos aquí a la parte de teléfono y esto prácticamente se añadió hace muy poco tiempo como una alternativa bastante más clara aquí en la aplicación. Y en esta sección, como puedes ver, todavía está en inglés, pero en efecto estará funcionando y estará preguntándole a esa persona por qué está llamando, cuál es su número y su nombre para que lo puedas ver en la pantalla. Así que asegúrate de activar esto porque sin duda alguna es muy importante. Otra función que no muchas personas se dieron cuenta y por eso la pongo aquí en esta lista es que ahora si vas a un concierto y tomas fotos o videos y es un concierto que Apple puede reconocerlo, pues ahora en la aplicación de fotos vamos a estar viendo, prácticamente aquí no se ve por el diseño de cristal líquido, pero puedes ver que ahora tenemos como un icono como de un boleto donde ahora vas a poder ver más información exactamente de ese concierto, en este caso el concierto de Karol G aquí en Miami, y vas a poder ver más información sobre este artista, obviamente pues la música de lo que fuiste a ver en ese evento. Aquí tienes la hora, el lugar donde fue, etcétera, para que puedas recordar esta información y poder tenerla directamente aquí en la aplicación de fotos. Y obviamente pues aquí en la parte inferior vas a tener acceso a más música de ese artista, como también a listas de reproducción destacadas y mucho más opciones aquí directamente en la aplicación de fotos para que puedas recordar ese concierto. La otra función es para aquellas personas que no les gusta levantarse temprano, y es que cuando vas aquí a la parte de las alarmas, ahora vas a poder establecer cuánto tiempo quieres que te avise otra vez luego de que le des un descanso a la alarma. Aquí puedes ahora tener la opción de posponer por 9 minutos. Anteriormente Apple te imponía un número específicamente y ahora puedes colocarlo hasta un máximo de 15 minutos, porque si más de 15 minutos pues ya estás tomando otra siesta más o te quedaste dormido. Así que puedes establecer aquí cuánto tiempo quieres que se posponga la alarma para que tengas un poco más control de lo que pasa cuando te vayas a levantar. Si eres una persona que utiliza la aplicación de recordatorios, ahora con iOS 26 tenemos un truco medio escondido, y es que ahora hay un atajo directamente para el centro de control y también para el botón de acción de tu dispositivo si es que lo tiene. Aquí lo tengo añadido, pero te voy a enseñar cómo lo puedes añadir para que lo puedas ver claramente. Vamos aquí a añadir un nuevo control, busca aquí recordatorios para poder entonces tener acceso a ese punto de poder añadir ese botoncito aquí en el centro de control. Y una vez estemos listos, cuando lo toques prácticamente se estará activando como una mini versión de esta aplicación en la cual vas a poder comenzar a escribir ese recordatorio, hasta añadir la ubicación, la hora, las diferentes banderas, incluso cambiar en cuál lista o en cuál cuenta quieres utilizar para poder guardar ese recordatorio y lo puedas guardar rápidamente desde el centro de control. Ahora bien, como es un atajo del centro de control, también lo puedes añadir directamente a tu botón de acción si tu dispositivo tiene esa alternativa. Para eso tendrás que ir a la parte del botón de acción en la aplicación de configuración y moverte a la parte de controles, y aquí pues obviamente buscar la parte de recordatorios como lo hicimos anteriormente para poder tener acceso a ese botoncito. Y una vez lo tengas añadido y aprietes tu botón de acción de tu dispositivo, pues estará apareciendo lo mismo para que puedas guardar recordatorios rápidamente. Una función que puede pasar como un poco desconocida para aquellas personas que utilicen Apple Music es que ahora vas a poder fijar y guardar específicamente ya sea una lista de reproducción, un álbum, un artista, en fin, vas a poder fijar prácticamente lo que tú quieras. Aquí yo tengo ya fijadas dos listas de reproducción, la
mis favoritas obviamente, pero digamos que quiero fijar un artista. Una vez más, esto simplemente es un ejemplo. Vamos aquí a buscar a Alicia Keys, que me gusta, digamos, por ejemplo, y ahora dejo aquí el dedo apretado para poder destacar ese álbum o poder destacar también ese artista. Vamos aquí a hacer ejemplo de destacar un artista porque no lo he hecho todavía, y puedes ver que aquí tengo un artista y listas de reproducción, aunque como te mencioné anteriormente, también puedes destacar un álbum si es que prefieres tener acceso, ¿verdad? Rápido acceso a ese álbum que te pasas escuchando. Pues ahora con Apple Music, con iOS 26 lo podrás hacer. Una función que sin duda alguna tienes que activar y puede ser que no te des cuenta de que exista, lo vas a encontrar aquí en la parte de configuración de tu dispositivo, y vamos a la parte de cámara, y es que ahora tu dispositivo tiene una opción para que te pueda recordar que la cámara está un poco sucia. Vamos aquí a la parte de la configuración, y en la parte inferior, prácticamente llegando al final, encontramos un botoncito de un consejo para limpiar el lente. Así que si abres la cámara, una vez más ya lo tengo bastante limpia, pero en efecto, si estuviese bastante sucio el lente, te estará apareciendo aquí un mensajito en el cual te estará diciendo: oye, es mejor que limpie la cámara porque las fotos van a quedar quizás un poco feas o distorsionadas. Así que eso es una función que tienes que activar para asegurarte de que tus fotos queden perfectamente. La otra función que sin duda alguna tienes que activar sería en la parte de configuración, y es enfocada en la batería, y es que tu dispositivo ahora tiene un mejorado sistema para poder utilizar la energía de tu dispositivo para que te pueda rendir bastante, y para eso lo vamos a encontrar aquí en el modo de energía. Y ahora tienes esta alternativa de ahorro adaptativo, y esto significa que tu teléfono estará analizando el desempeño, lo que estés haciendo con el mismo, para que de esa manera pues puedas limitar un poco más el desempeño, para que la batería te rinda un poco más. Así que asegúrate de activar esta función si la puedes activar en tu dispositivo, porque sin duda alguna te va a ayudar a que tu iPhone pues dure un poco más de tiempo. Antes de terminar, quiero contarte otra función un poco secreta, y la vas a encontrar en la aplicación de contraseñas, y para mí es sumamente útil. Y es que ahora cuando vayas a un perfil de una de las contraseñas que vayas a utilizar, ahora vas a poder ver el historial de esa contraseña, porque seguramente a ti te ha tenido que pasar que cambiaste una contraseña y dice que no puedes utilizar la misma que tenías anteriormente. Pues aquí vas a poder ver un historial de lo que has hecho con esa cuenta. Aquí puedes ver que creé una contraseña en ese momento y que la cambié por otra. Una vez más, esto simplemente es un ejemplo para que puedas ver cómo es que funciona esta parte del historial de las contraseñas, para que puedas saber qué has utilizado en el pasado. Y bueno, con esa última función te he contado varias funciones un poco secretas y que quizás no muchas personas conocían de iOS 26. Si tienes alguna otra sugerencia, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, y cuéntame también cuál de todas estas fue tu favorita y cuál ya quieres tener. Si este video te fue útil, considera darle like y suscribirte, eso nos ayuda un montón. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.